Buen día, damas y caballeros. Su servidor Gerardo Ansaldo Paul, estudiante del sexto año Grupo 6 de la carrera de Ingeniería Mecatrónica Agrícola en la Universidad Autónoma Chapingo, los saluda y les da la bienvenida a un nuevo video. El día de hoy, como parte de la asignatura de Sensores e Instrumentación, realizaremos un proyecto cuyo principal propósito es la elaboración de un sensor resistivo para medir temperatura mediante la implementación de un puente de Wheatstone, así como el análisis de su principio de funcionamiento. Pero antes de iniciar, necesitamos un poco de contexto. Dentro de la amplia clasificación de los sensores encontramos los sensores del tipo resistivos, que son aquellos sensores basados en la variación de la resistencia eléctrica. En la actualidad existe una extensa variedad de sensores de este tipo utilizados en la industria. Sensores de humedad, desplazamiento, nivel de líquido, temperatura, entre otros. Estos últimos juegan un papel muy importante en diversas aplicaciones. Por ejemplo, en una planta procesadora de alimentos, el monitoreo y control de temperatura mediante el uso de sensores resistivos juega un papel crucial para el control de calidad. Por ello, construiremos un circuito para poder ejemplificar el principio de funcionamiento de los sensores resistivos. Vamos a ello. Muy bien, la configuración de nuestro sensor resistivo consiste en el siguiente circuito. Aquí encontramos un arreglo correspondiente al puente de Wheatstone. Esta unión entre la resistencia conocida de 100 kilos y el potenciómetro de 100 kiloohmios corresponde al punto A. En el punto C encontramos la unión entre las resistencias 1 y 2, que son de valores conocidos, de 100 kiloohms. En el punto B encontramos la unión entre la resistencia 2 y la resistencia desconocida, que en este caso está representada por el termistor NTC. Y finalmente en el punto D encontramos la unión entre el termistor con el potenciómetro o resistencia variable. Nuestro circuito estará alimentado por una fuente de alimentación en corriente directa representada por una batería de 9 volts, la cual vamos a conectar en los extremos A y B de nuestro circuito. Observemos el comportamiento de un termistor NTC que reduce el valor de su resistencia en respuesta a un incremento de temperatura. En este caso, ejemplificaremos ese incremento de temperatura a través de un encendedor. Al acercar la llama que éste emite al termistor, podemos apreciar cómo el valor de la resistencia que está midiendo el multímetro disminuye. Y posteriormente podemos apreciar cómo de manera gradual regresa a su valor determinado. Posteriormente vamos a colocar las puntas del multímetro en los puntos C y D del puente de Wheatstone y el punto C. Posteriormente vamos a variar el valor de nuestro potenciómetro hasta conseguir que la diferencia de voltaje entre el punto C y el punto D sea igual a 0. Es decir, que el puente se encuentre equilibrado. Lo ideal es que nuestro puente de Wheatstone se encontrara equilibrado, es decir, que el voltaje entre los puntos C y punto D den una lectura de 0 voltios. En este caso nosotros hemos conseguido una lectura de menos 0.5 voltios, muy cercana al valor de equilibrio. Y esto es porque el potenciómetro que hemos empleado, el valor de dicho potenciómetro, en este caso de 100 kiloohms, no nos permite llegar al punto de equilibrio. Sin embargo, con fines prácticos vamos a tomar el valor más bajo, es decir, el que nos está marcando el multímetro, como el valor de 0, y a partir de este punto realizaremos las mediciones. En este sentido, si la temperatura a la que se encuentra expuesto el termistor incrementa o disminuye, podremos apreciarlo mediante una variación en el voltaje medido. Por lo tanto, se espera que al incrementar la temperatura que está recibiendo el termistor, el voltaje incremente. Para ello emplearemos la flama emitida por un encendedor para poder incrementar la resistencia del termistor y así poder observar el cambio de tensión entre los puntos C y D. Acercamos nuestra fuente de calor al termistor y podemos observar en la lectura del multímetro cómo es que el voltaje va incrementando de manera gradual. Y si retiramos la flama, comienza a disminuir. Observamos que el voltaje entre los puntos C y D gradualmente va restableciéndose a su valor original, es decir, al punto de equilibrio.
Y de esta manera es como podemos construir un pequeño circuito que ejemplifica el principio de fusionamiento del puente de Wheatstone aplicado a sensores resistivos para medir temperatura, en el cual podemos apreciar cómo al variar la resistencia de nuestro termistor mediante la variación de la temperatura a la que se encuentra expuesto, esto se traducirá en un cambio en el voltaje medido entre los puntos C y D, lo cual a su vez podrá interpretarse como un incremento o una disminución de la temperatura registrada.